Hola, hoy vamos a viajar a los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando México no era México, sino era Nueva España. En estos tiempos la pintura no solo decoraba iglesias y palacios, sino que también servía para educar, imponer ideas y clasificar a las personas. Hoy vamos a hablar de una pintura muy curiosa, la de castas. En España los cuadros eran como las redes sociales del pasado, mostraban lo que la iglesia quería enseñar como vírgenes o santos y lo que ocurría en la sociedad. Esto en las pinturas de castas. Los artistas pintaban todo, desde familias mestizas hasta escenas religiosas, clasificando a la gente como si fueran niveles de un juego. También estaban los exvotos, que eran historias pintadas por gente común que sobrevivió a enfermedades, accidentes o milagros. Era su forma de decir gracias, virgencita, me salvaste. Así que sí, las pinturas estaban llenas de chismes, milagros, jerarquías y todo esto sin wifi. Aquí empieza lo más curioso. En el siglo XVIII nació un estilo único en el mundo, la pintura de castas. ¿Qué hacían? Mostraron familias compuestas por padres de diferentes razas, español, indígena, africano, y su hijo o hija. Por ejemplo, de español e india nace un mestizo, de mestizo e india nace un coyote. Y así hasta formar una especie de catálogo de mezclas que cuenta con 16 series de pinturas. Pero no era un simple retrato familiar, el mensaje era claro, mostrar la jerarquía racial impuesta por los españoles, donde cuanto más blanco eras, más valías. Se usaban técnicas de óleo sobre tela o cobre y los artistas cuidaban los detalles, ropa, color de piel, objetos y hasta el fondo de la escena. Se cree que muchas de estas obras no eran para los pueblos, sino que se mandaban a Europa como curiosidades del nuevo mundo. Las características más destacadas estaba la vestimenta y la actitud, ya que en cuanto más mezclado eras, más humilde te pintaban, como lo era la ropa sencilla, las calles más feas y los trabajos más duros. En el fondo se pintaban mercados, casas o selvas, dependiendo del nivel social. La ropa, las joyas y los gestos se pintaban todo muy preciso, como si fueran fotos HD en el siglo XVIII. Y no solo eran pinturas, era para decir así se ve el orden social que nosotros inventamos. Entre sus características... Datos curiosos. Los nombres de las castas se volvían cada vez más locos. Por ejemplo, lobo, coyote, mestizo, castizo, sambo, no te entiendo, incluso saldetrás. Había más de 20 categorías distintas. Su objetivo era reforzar la idea del control español sobre la mezcla de razas y quién tenía más o menos privilegios. Uno de los artistas más importantes del siglo XVIII en la Nueva España fue Miguel Cabrera. Español con mora mulata es una obra hecha por Miguel Cabrera que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Fue creada con la técnica de óleo sobre lienzo. No es solo un retrato familiar, sino que la forma en la que se clasificaba a la gente según la mezcla de sus razas. Esta obra se puede ver cómo trataban de decir quién valía más o quién valía menos referente a su color de piel, vestimenta o incluso los detalles del fondo de la pintura. Técnicamente te hacían saber que la forma en la que te veías era el lugar que tenías en la sociedad. En estos tiempos se mezclaban españoles, indígenas y africanos, lo que hizo que los españoles les pusieran etiquetas como si fueran niveles. Esta pintura es parte de esa clasificación visual, pero hoy lo podemos ver como prueba de cómo inició nuestro mestizo. Español y de India mestizo. Autor Juan Rodríguez Juárez. Año de creación entre los años 1715 y 1780. La localización actualmente es el Museo de América Madrid. Técnica utilizada fue el óleo sobre el lienzo. Significado: representa la mezcla de razas en el época colonial y cómo surgían las identidades. También muestra cómo vivían y se vestían. La imagen busca mostrar la vida cotidiana, la vestimenta y el papel social de cada grupo. Contexto histórico: la obra se hizo en el siglo XVIII en Nueva España, cuando mandaban los españoles. Era parte de las pinturas de castas que se clasificaban a las personas según su raza. De español y mulata, morisca. Autor José Joaquín Magón, año de creación 1770, lugar de creación Puebla. Localización actualmente Museo Nacional de Antropología en Madrid, España. Técnicas: pintura al óleo y uso de color contraste. Significado: la pintura española y mulata, sale morisca de José Joaquín Magón, muestra cómo en la Nueva España se clasificaba a las personas por su origen racial. Representa la unión entre un español y una mulata, de la que nace un hijo morisco, reflejando así el sistema de castas y su orden social jerárquico. Contexto histórico: esta pintura del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva España refleja el sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen racial. Cuanto más blanca era una persona, más privilegios podía tener. Esta pintura se llama De español mestiza castiza, en donde su autor fue Miguel Cabrera. Su año de creación fue entre 1740 y 1760 en la Ciudad de México. La técnica utilizada fue óleo sobre tela y actualmente la pintura se encuentra en el Museo de América en Madrid, España. Su significado es que representa cómo se clasificaban las mezclas raciales en la Nueva España. También reforzaba la idea que entre más española era la sangre, más valor y derechos tenía una persona. El término castiza reflejaba que esa persona estaba casi de vuelta a ser española según las ideas coloniales racistas. El contexto histórico es que en el siglo XVII la sociedad en la Nueva España se organizaba por razas y clases. Por eso se creó el sistema de castas, para clasificar a las personas según su origen y controlar sus derechos. La pintura Ahora es el turno de la mezcla entre un castizo y una española que da como resultado el español. El autor de esta pintura es Miguel Cabrera y se encuentra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. La pintura muestra cómo las razas de la Nueva España afectaban a la identidad, representando a un castizo como parte de los españoles. Dentro del contexto histórico, esta fue hecha en el siglo XVIII, cuando la sociedad estaba marcada por las diferencias raciales, reflejando cómo los criollos buscaban encontrar un lugar en donde las clases sociales eran Las pinturas son una ventana al pasado y nos permite entender cómo la sociedad se organizaba en la era colonial. Nos muestra que el racismo no nació ayer, sino que fue parte de un sistema bien construido, en donde el arte también sirvió para justificar las diferencias sociales. Pero también nos enseñan otra cosa, que México siempre ha sido un país mestizo con raíces indígenas, africanas y Ver europeas. estas pinturas es impactante porque muestran cómo se justificaba el trato desigual hacia ciertos grupos solo por su mezcla racial. Hoy podemos usarlas para aprender y reconocer que la mezcla de culturas es parte de nuestra identidad. En lugar de dividirnos, deberíamos valorar nuestras raíces y la historia que nos hizo quienes. Las pinturas de castas nos enseñan cómo en el pasado la sociedad organizaba a las personas según su color de piel o su lugar de origen. Aunque ya no existan estas clasificaciones oficiales, seguimos viendo desigualdad por el racismo. Estas imágenes nos hacen pensar en lo importante que es respetar la diversidad y no cometer los errores del pasado. En mi opinión, la pintura de castas nos muestra cómo siglos atrás la sociedad colonial estaba organizada por un sistema jerárquico por su origen racial, pero asimismo ellos, al promover esta mezcla de razas, nos dejaron un legado distintivo que pienso que ayudó a la conformación del país y que ahora es una característica que nos distingue a nosotros como mexicanos. Pero a pesar del racismo, control de poder y las desigualdades que se vivían, y asimismo esto se reflejaba en las pinturas, el proceso de mestizaje nos ayudó a tener las costumbres y tradiciones que tenemos hoy en día. La pintura de casta nos recuerda cómo se clasificaba a la gente por su origen, su color de piel o sus mezclas. Aunque esto es algo que ya quedó en el pasado, aún se sigue viendo en el cómo nos tratamos. Reflexionar sobre este tema nos ayuda a valorar nuestras raíces y a construir un país mejor donde todos podamos ser tratados por igual, sin importar de dónde venimos o cómo nos vemos. Este tema es muy importante, ya que gracias a la jerarquización que hicieron los españoles surgió la discriminación, lo cual debería de ser algo erradicado, ya que gracias a esta tenemos nuestra riqueza e identidad cultural. Estas obras reflejan no solo las diferencias sociales que existían, sino también la riqueza cultural que surgió de estas mezclas. Y aunque a veces se usaron para controlar a las personas, también celebran la identidad mestiza que ahora forma parte de nuestra cultura mexicana, y nos recuerda cómo nuestro pasado sigue influyendo en las personas que ahora somos.